Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Antes de empezar esta predicación, yo quiero decirle que se le extraña mucho. Si usted no está viendo, es parte de la iglesia. Es un poco diferente el encontrarse aquí, estar grabando estas predicaciones para usted, pero le extrañamos mucho, se le aprecia mucho, se le extraña mucho y deseo desde su hogar esté dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor, haciendo lo que es de todo cristiano y se esté gozando en la presencia del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 va a ser nuestro texto en esta hora. Y vamos a confiar en Dios, que Dios nos estará hablando en esta tarde. Génesis capítulo 18, ponga un separador. Una de las cosas que muchas veces nos causan un poco de frustración o un poco de preocupación es cuando hay cosas que están sucediendo en el mundo, hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor o alrededor de alguna persona y a veces no podemos ayudar como nosotros quisiéramos. La mayoría de nosotros nos hemos sentido impotentes cuando vemos alguna situación de alguien. Muchas veces estamos viendo algún abuso, alguna injusticia de alguien y no podemos hacer mucho, o a veces pensamos que no podemos hacer mucho y nos sentimos frustrados, impotentes a la situación que pudiera estar viviendo alguna persona. Cuando nosotros estamos viendo esta crisis y vemos gente que se está volviendo loca por toda esta situación, a nosotros como cristianos a veces quisiéramos ayudar a todo mundo y a veces pensamos que estamos limitados. Pero en esta noche yo quiero decirle que no estamos limitados a ayudar, a poner nuestro granito de arena en cualquiera que sea la situación de la gente. Cada uno de nosotros podemos hacer algo en este momento por todas las personas que están pasando alguna necesidad, no solamente por lo que se está viendo el día de hoy, sino que en su vivir diario. En el libro de Génesis tenemos una historia de un hombre, hermanos, que no se quedó con las manos cruzadas al ver una situación de juicio. Vamos a hablar de Abraham. Dice la palabra de Dios que tres ángeles, tres varones, dice la Escritura, vinieron a saludar a Abraham. Dos de ellos eran ángeles, uno de ellos era nuestro Señor. Y vamos a ir a nuestro texto, libro de Génesis capítulo 18. En el verso 16 al 23 dice la palabra de Dios: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hacia mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendícela. Yo te suplico, seas tú moviendo tu mano poderosa a favor de tu pueblo, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra nación, a favor del mundo entero, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, de cada uno de nosotros, Señor. Que tu gracia y tu favor, Señor, sea alcanzado por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este mensaje se llama Intercediendo por nuestra ciudad. Y quiero hablarle en primer lugar acerca de los juicios de Dios. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos encontramos
en que hay juicio sobre la tierra. Nuestro texto nos está hablando de un juicio que Dios trae sobre Sodoma y sobre Gomorra, dos ciudades perversas, dos ciudades contaminadas, dos ciudades que dice la Escritura que el clamor de todas las ciudades, tal vez alrededor estaban quejándose por esas dos ciudades que estaban siendo abusivos. La inmoralidad había crecido, todo había se estaba corrompiendo en ese lugar. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontraremos que hay juicios y consecuencias sobre el pecado del hombre. Nunca ha visto en la historia una situación donde el hombre peque y no sea castigado o que no haya algún tipo de consecuencias. Siempre habrá consecuencias ante el pecado del hombre. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 6, se encontrará cómo Dios ha venido juzgando a la tierra, cómo Dios ha venido poniendo altos a la tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 1 al 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que dice la palabra de Dios es que en el tiempo de Noé, la gente, hermanos, estaba llegando a un punto de pecado, a un punto donde ya no tenían vergüenza, ya no tenían ningún tipo de temor delante de Dios. Hacían lo que querían, andaban, hermanos, en marchas para que se aprobara el aborto, andaban a lo mejor fornicando unos con otros, haciendo todo tipo de cosa antinatural, y Dios se cansó de todo esto. Cuando usted estudia ahí la palabra de Dios en el capítulo 7 se encuentra en que Dios manda un diluvio sobre la faz de la tierra, y solamente una familia es salva después de esto porque ha hallado gracia. También cuando usted lee respecto a que el pueblo de Dios es sacado de Egipto, se encuentra con que el pueblo de Dios está renegando de Dios, está renegando de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios no ha hecho con ellos, de lo que Dios les está dando de comer, de que si el sol, que si el frío. Y ellos comienzan a renegar. Llega un punto, hermanos, donde Dios le dice a Moisés: hazte a un lado porque voy a consumir este pueblo de dura cerviz. Así es que hemos visto en la Escritura que sobre la faz de la tierra ha visto consecuencias a causa del pecado. Mire, yo no sé si en la tierra en este momento sea un juicio o simplemente sea una consecuencia del mismo pecado del hombre. El hombre ha querido mezclar tanta cosa, ha querido hacer cosas antinaturales que le han salido mal, y eso ha traído desgracia y maldición a la tierra. Muchas cosas se están haciendo de una manera desobediente hacia las autoridades celestiales, o hacia la autoridad celestial que es nuestro Padre. Así es que estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde esta generación quiere pecar, quiere hacer cosas y no quiere afrontar las consecuencias. ¿Saben por qué están en marchas por el aborto? Porque quieren pecar libremente y no quieren tener ninguna consecuencia sobre sus actos. Y estamos mal, porque siempre habrá una consecuencia sobre todo acto. Estamos en el tiempo, hermanos, de la degeneración. Si usted va a la palabra de Dios en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 5, nos habla del carácter de los hombres en el último tiempo. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 5. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Este es el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, profetizando el carácter que iba a tener la humanidad en los últimos tiempos. Y no hay duda que estamos en los últimos tiempos, porque este carácter se está reflejando. Un carácter que no tiene amor fraternal, una gente que no tiene amor por nada, está perdiendo todo el amor. Así es que la misma historia de la humanidad, hermanos, se ha repetido una y otra vez, y hemos estado viendo juicios de parte de Dios. Y no estoy diciendo con esto que lo que está sucediendo el día de hoy, lo que está sucediendo en todo el mundo sea un juicio de Dios. Yo no lo sé, no soy Dios para decir eso, pero lo único que sí tengo seguridad en esta tarde es que Dios es amoroso, Dios es fiel, pero también es un Dios justo, y Él actúa justamente. Y cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, déjeme decirle, no podemos esperar algo bueno de algo que está fundado sobre la maldad. No podemos esperar, hermanos, que la gente esté yendo en contra de la voluntad de Dios y al mismo tiempo esperar que nos vaya de maravilla. No se puede. No se puede, dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro habla y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? Habla de que si el justo, el que se está guardando, el que está haciendo lo más que pueda hacer para guardar su corazón, con dificultad hay salvación en él, hay salvación para él, ¿dónde quedará el impío? Dice la palabra de Dios. Quiero hablarle un momento acerca de que Dios honra a sus justos. Ahí en nuestro texto, vamos a ver, ahí en nuestro texto, en el versículo 23, lo que dice la palabra de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Lo que comienza a hacer Abraham, hermanos, cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Voy a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra porque su maldad ha llegado hasta el cielo. Todo el mundo está viendo su maldad y está contaminando a todo el mundo. Y Abraham, en ese momento, le dice estas palabras al Señor, porque él tiene un familiar, tiene un sobrino ahí en Sodoma y Gomorra. Y él comienza a negociar con Dios. Y él comienza a preguntarle a Dios respecto de que y le dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Porque Abraham conocía el corazón de Dios. Y Abraham sabía que Dios es un Dios justo, que no toca al justo por culpa del impío. Porque dice la palabra de Dios que Él no tomará al culpable por inocente, ni al inocente lo culpará tampoco por culpable. Así es que Abraham comienza a preguntarle y le dice: mire, yo me imagino que Abraham, como le enseñó a su sobrino a alabar a Dios, a adorar a Dios, estaban en el mismo hogar, estaban en las mismas tiendas. Yo pienso que Abraham se estaba confiando respecto a Lot, y tal vez él dijo: bueno, mi sobrino Lot, como estuvo conmigo y adoramos a Dios juntos, yo pienso que él allá en Sodoma y Gomorra, como mínimo, unas 50 personas son justas a causa de mi sobrino Lot. A lo mejor anduvo predicando el Evangelio, porque aquí es lo que se le enseñó. A lo mejor ya predicó el Evangelio y unos 50 seguro que tiene. A lo mejor esta congregación tiene allá en Sodoma y en Gomorra. Y Abraham, hermanos, comienza a negociar como un trato con Dios, como una negociación con Dios. El Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Y dice Abraham en el verso 24: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar
por amor a ellos. Lo que Dios le está diciendo, mira Abraham, si hubiera 50 justos, yo no estuviera haciendo este tipo de plan. Porque por esos 50 justos yo no trajera ese juicio a Sodoma y a Gomorra. Pero no hay 50. Y comienza una negociación. Y Abraham, hermanos, va más lejos y le dice, pero ¿qué tal 45? Sí, 45 es un hecho. Debe haber 45 en la iglesia. Y el Señor le dice, si hubiera 45, yo no le haría nada. Y Abraham se sorprende a lo mejor y dice, bueno, voy a ser un poco extremista. 20 deben de estar ahí justos ahí en Sodoma. Y el Señor le dice, no hay 20. Si fueran 20, por amor a esos 20, yo no traería ninguna consecuencia, ningún juicio sobre Sodoma. Y después le dice, ¿y 20? No hay 20. Y dice la palabra de Dios en el verso 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán ahí 10. Y el Señor dice, no la destruiré por amor a esos 10. Y lo que le está diciendo el Señor es, no hay ni 10 justos. Entonces, los ángeles se dirigen hacia Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra no ha fallado ningún justo. Después se habla que Lot era justo, pero Lot fue justo porque fue justificado por alguien. Porque alguien intercedió por él. Porque alguien se dio por él. Pero en realidad, lo que los ángeles iban a hacer en ese lugar era traer juicio. Dice la palabra de Dios que los ángeles vienen y sacan a su familia. Y usted sabe la historia, que lo que trataron de hacer con los ángeles, trataron de meterse con ellos. Pero cuando nosotros vemos aquí, hermanos, en nuestro texto, en que Dios comienza a buscar justos en la tierra, comienza a buscar gente en la tierra, para que alguien se interponga ante ese juicio. Así es que Dios busca justos para detener el mismo juicio. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos interceder por este pueblo, pero debe de haber justicia en nosotros. Ahora alguien pudiera decir, pastor, pero ¿cómo podemos ser justos si nosotros somos pecadores? Claro que somos pecadores, pero la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Por Él somos justos. Toda persona que viene ante Cristo y se rinde ante Él, la palabra de Dios dice, hermanos, que sus pecados son limpios. Sus pecados, hermanos, son hechos a un lado. Y es justificada esa persona por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre redentora. Por eso hay justos en la tierra. Cuando decimos que hay justos en la tierra, no estamos hablando de que en la tierra haya buenas gentes o haya hombres perfectos, no. Hablamos de que hay personas justificadas por el sacrificio de Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente que ni siquiera el sacrificio de Dios valora. Que hay personas, hermanos, que ni la salvación que Cristo compró para cada uno de ellos y de nosotros también, esas personas la están rechazando por la idolatría, por el amor a algo aquí en la tierra, que todo eso es idolatría. No se pueden acercar y entregar a Dios. No se pueden entregar a Dios muchas personas porque pierden algo de la carne, porque a lo mejor tienen que dejar al amante, porque a lo mejor tienen que menospreciar un poco el dinero y acercarse un poco a Dios. El día de ayer hablaba con un mecánico y ese mecánico me decía, pastor, desde que ahora estamos viendo toda esta situación, ya no me importa tanto el dinero. Porque me he dado cuenta, me decía esta persona, me he dado cuenta que en un abrir y cerrar de ojos nosotros podemos estar en la eternidad. Yo le decía, estás en lo cierto. El dinero, en esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial, el dinero no está haciendo más fácil las cosas para la gente que lo tiene.
Lo que está haciendo, lo que está dando seguridad a la gente solamente es Jesucristo. Nadie más te puede dar seguridad en estos tiempos. Así es que necesitamos interceder, necesitamos hacer algo en estos tiempos, pero debe de haber justicia, o debemos de estar justificados. Dios honra a sus justos, Dios nos escucha. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero hablarle un poquito, un momento, respecto a interceder por nuestra ciudad. Comencé a hablarle acerca de los juicios y las consecuencias y lo que todo eso puede traer a la humanidad, y que muchos se sienten frustrados. Miren, muchas veces nosotros podemos ver a una persona lastimada, herida, y podemos sentirnos frustrados porque no podemos hacer mucho. Muchas personas hoy en día quisieran hacer más, pero déjeme decirle a usted y yo, si usted es cristiano que me está escuchando, si usted es cristiano, usted y yo podemos hacer mucho en esta situación, en las circunstancias que está viviendo en el mundo. Usted y yo podemos ser intercesores a donde quiera que Dios nos haya puesto. A donde quiera que usted y yo estemos, Dios nos ha puesto a hacer un trabajo, Dios nos ha puesto a interceder, Dios nos ha puesto, hermanos, a hacer algo a favor de la gente. Usted y yo no podemos sentirnos frustrados porque no podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Lo que Cristo nos mandó a hacer, lo podemos hacer. Y es que eso es lo que hizo Abraham. Cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot podía caerle el juicio, él comenzó a interceder delante del Señor. Oh Señor, si hubiera 50 justos, y Señor, si hubiera 45, Señor, si hubiera 30, Señor, si hubiera 20, Señor, si hubiera 10. Y él comienza a interceder. Y qué tremendo, hermanos, es que haya gente en este momento, cristianos en este momento, que estén de rodillas intercediendo por las almas, intercediendo, hermanos, para que la gente no solamente viva, sino que si muere no se vaya al infierno, intercediendo más que para que viva, para que no se pierda en la eternidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, hermanos, mucho pueblo de Dios se le hace muy fácil simplemente guardarse en 4 paredes. Se esconde para no pasar lo que pudiera estar pasando allá afuera. Lo que mucha gente no entiende es que el Señor dice que cuando Él traiga algo, cuando Él traiga juicio, no habrá lugar para esconderse del Señor. La palabra de Dios dice: aunque te subas a la luna, de ahí te bajaré. Aunque te vayas a lo más profundo de la tierra, de ahí te sacaré. Te metas donde te metas, si se la debes al Señor y tú no sabes ser humilde y pedirle perdón, a donde quiera te puede encontrar. Ahora, yo no estoy hablando de un Dios perverso, estoy hablando de un Dios justo. No le estoy hablando, hermanos, que Dios esté trayendo hacia usted un juicio. Lo que estoy hablando, hermanos, es de que usted y yo como cristianos debemos estar intercediendo por nuestra ciudad. ¿Cuántos cristianos hoy en día están tomándole más importancia a la oración? ¿Cuántos cristianos hoy en día se están involucrando más en lo que se tienen que involucrar? ¿Sabe cuánta gente está haciendo planes respecto a las finanzas? Es bueno que hagas planes para crecimiento. Es bueno que hagas planes para tener un mejor futuro. Pero yo te pregunto en esta tarde, en esta mañana, a la hora que la estés viendo, ¿y si el día de hoy murieras? ¿Qué será de esos planes? Es bueno que tengas todos esos planes, pero no puedes ignorar que puedes estar a unos minutos de la eternidad. No puedes ignorar que puedes estar a una hora, a un día, a un mes, a un año de la eternidad. Todos tus planes también tienen que estar basados en la palabra de Dios, en lo que Dios desea para ti. Y si tú te enfocas en eso, y si tú tienes bien en claro que nosotros no somos de aquí, que vamos de paso, entonces podrás planear para la tierra, pero también estarás planeando para tu partida. Y cuando una persona se prepara para su partida, es cuando realmente comienza a vivir. Así es que necesitamos interceder como pueblo de Dios. Necesitamos, hermanos, hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Sabes?
Algunos podemos interceder, o la mayoría de nosotros, lo que debemos, una de las maneras obligatorias para interceder es la oración. Digo obligatorias porque la palabra de Dios habla de la oración como una necesidad, ni siquiera es una opción, es una necesidad. Así es que usted y yo podemos interceder por nuestra ciudad por medio de la oración. Que Dios tenga misericordia. Otras personas están intercediendo en evangelismos. Otras personas también están intercediendo que sus finanzas lleguen en forma de evangelismos. Otras personas están trabajando de una u otra forma para que el reino de Dios no se detenga. Mucha gente, hermanos, no le está interesando realmente el pueblo de Dios si sigue o se detiene. Y eso es porque este mundo le ha absorbido en sus problemas. Usted y yo debemos de tener en claro que no debemos de frustrarnos ni sentirnos impotentes ante esta situación. Usted y yo tenemos mucho que hacer, mucho que orar, mucho que dar, mucho que aprender de esta situación. La palabra de Dios, hermanos, nos habla ahí en el libro de Números. Y es de lo que le estaba hablando hace un momento, de que el pueblo de Dios está renegando y Dios está molesto con el pueblo. Y quiere destruir al pueblo porque ya lo tiene cansado, porque no deja, hermanos, de ser ingrato. El pueblo no está agradeciendo. En el libro de Números capítulo 14 vemos lo que Moisés le dice a Dios. Moisés comienza a interceder. Moisés comienza, hermanos, a interceder por el pueblo delante de Dios. Números capítulo 14, en el verso 13 al 19. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Y cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Moisés, hermanos, está intercediendo delante de Dios para que el juicio que Dios traía al pueblo fuese detenido. Yo no sé si lo que está sucediendo sea un juicio. Lo único que sí sé, hermanos, es que vienen muchas cosas a la humanidad. Esto solamente es principio de dolores. Pero lo que sí es algo real, hermanos, en esta tarde es de que si usted y yo intercedemos, Dios escucha. Dice la palabra: la oración del justo, la oración de fe del justo puede mucho. Y si usted y yo estamos justificados por la sangre del Cordero, usted y yo podemos clamar para que nuestra nación, para que nuestra ciudad, para que nuestro estado, para que nuestra colonia, para que nuestra calle, para que nuestra casa, para que nuestra familia halle gracia delante de Dios y seamos perdonados de nuestras maldades. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos están intercediendo por su nación? ¿Cuántos están intercediendo por su familia? Ya no hablemos de la nación, hablemos de su familia. ¿Cuántos se han levantado a orar? ¿Cuántos están clamando ahí para que su familia pueda ser salva, para que su familia pueda llegar a los pies de Cristo? ¿Cuántos pueden estar tomando estas cosas en serio?
La palabra de Dios, hermano, nos habla algo muy interesante en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22 nos dice algo muy interesante que necesitamos considerar en este momento, en esta hora. Ezequiel capítulo 22, en el verso 30 al 31, dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de esta tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Oh, hermanos, qué triste es que nuestro Señor diga: busqué entre el mundo gente que se levantara e intercediera por esa gente. Y el Señor dice: nadie se levantó, nadie hizo nada. Están indiferentes, están pensando en negocios, están pensando en cómo hacer crecer sus finanzas. Gloria a Dios por eso, pero no puedes ignorar el reino de los cielos. Primero tienes que estar a cuentas con Dios, y después Dios te prosperará todo lo que Él desea. Y Él te dará capacidad, Él te dará sabiduría, Él te dará poder para manejar lo que Dios te quiera dar. Pero primero debemos estar a cuentas con Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se van a poner en la brecha? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a hacer lo que debemos hacer? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a levantar en estos tiempos sin temor? La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10: no temas porque yo estoy contigo. Que no haya temor, que no estemos con miedo porque está sucediendo esto, está sucediendo aquello. ¿Cuántos de nosotros confiaremos realmente en lo que Dios ha prometido? Te voy a leer todo lo que dice Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, en el verso 10 al 14. Dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Puedes levantarte confiadamente e interceder, porque Dios ama a los justos. Puedes levantarse con toda la confianza e interceder, porque Dios te respaldará. Y Él está esperando a que gente se levante a orar por toda esta situación, a que gente deje su mal camino y comience a caminar en la voluntad de Dios. Dios está esperando que alguien se ponga en la brecha. Si tú eres esa persona, haz lo correcto. Si eres un cristiano, sabes lo que debes de hacer. Si tú no eres cristiano, entrégate a Cristo, ríndete a Cristo y comienza a caminar en sus caminos, y renunciemos a todo lo que estorba y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, intercediendo por nuestra ciudad. Dios les bendiga. Cristo les ama.